Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Bueno, señoras y señores, les invitamos a disfrutar de este interesante segmento con esta distinguida personalidad que nos honra. Una voz muy contundente a propósito de los debates sobre la reforma fiscal en la República Dominicana. Nos acompaña la señora María Inmaculada Núñez, a quien le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, yo quiero decir algo, miren. A toda la gente que me ha apoyado, todo el que me ha por mis redes, que se ha manifestado, yo le doy las gracias porque mucha gente en la calle me dice que yo soy su voz. Lo mismo que yo hice lo pueden hacer cada uno de ustedes. Yo no soy nadie especial, yo simplemente soy una ciudadana que le duele su país. Quiero que la gente se motive a defender sus derechos, porque la democracia es de dos vías. Yo te elijo para que tú decidas por mí, pero yo también tengo que supervisarte y tengo que exigirte cuando no estás haciendo bien. Dicho esto, buenas gracias, muchas tardes, buenas gracias y bueno, nada. tú sabes que, Omniel, esto no es fácil, los miedos escénicos, cuando usted no está acostumbrado a las cámaras. Profesora, una pregunta. No, antes que nada, Omniel, No, yo no tengo miedo. No, está bien. Con todo menos con miedo. ¿Quién es Yo no tengo María Inmaculada? ¿De dónde es? ¿De qué parte de nuestro De la país? República. Su formación académica. Y también, en este país hay lo que se llama una manipulación, un maniqueísmo, porque tratan de desautorizar a las personas porque tengan algún tipo de filiación política con cualquier tipo de organización. El momento en el que usted se coloca en el país, en el imaginario colectivo, con su presencia en las vistas públicas, en la discusión de la reforma fiscal, al verse puesto contra la pared, muchísimas figuras del gobierno, o sus voces también, sus bocinas, quisieron estigmatizarla a usted con una organización política. ¿Quién es usted? Su formación académica, su familia y luego la afiliación política. Yo soy de San Francisco de Macorís, nací en San Francisco de Macorís. A la edad de 17 años vine para acá, para la capital, a estudiar química. Estudié licenciatura en química en la UNFU. Tengo 2 maestrías, una en química ambiental y la otra en sistemas de calidad y productividad, que de eso es que vivo, de dar asesoría en las empresas. Tengo más de 35 años de ejercicio profesional, pero en la UAS duré 22.5 años y me retiré porque consideré que ya había, o sea, lo que tenía que aportar ahí ya lo había hecho y me dediqué a la lucha social y política desde el año 2013-14, cuando salió la sentencia 168-13, en los asuntos patrióticos. A partir de ahí he tratado de estar en los grupos nacionalistas por aquí, por allá, siempre de defender la patria, de defender los valores patrios, de defender nuestra soberanía. Siempre he estado en eso. Y sí he tenido afiliación política. Yo he tenido varias afiliaciones políticas. Ahora, a esa gente que me están tratando de estigmatizar, yo le quiero preguntar una cosa, o descalificar. O descalificar. Sí. Entonces, ¿ustedes están admitiendo que la política de este país es sucia y mala? ¿Ustedes mismos que son políticos lo están admitiendo? Cuando ustedes quieren venirme a ensuciar a mí, supuestamente porque yo pertenezco inclusive a un partido de los emergentes, no ni siquiera de lo del sistema tradicional. Sí. Entonces, usted mismo está admitiendo que la política de este país partidista es mala. Se la dejo de tarea esa, entonces. Profesora, quiero entrar ni siquiera por lo que la llevó al estrellato, como algunos dicen, que fue su posición en el Congreso con el tema de la reforma fiscal. Quisiera darle un giro a algo que usted acaba de decir sobre la situación patriótica suya. Muchos dominicanos, al igual que usted, estamos preocupados con el descontrol que hay con la migración haitiana ilegal. Ayer, por ejemplo, en el programa de televisión que tengo en la noche, abría el teléfono y nos llamaban de todas las locaciones del país diciendo del descontrol que hay. O sea, la gente está preocupada. Mi pregunta es, ¿no cree usted que aparte de ciertos funcionarios del gobierno, hay periodistas independientes que han influido o han querido influir para que se vea como normal el tráfico de haitianos? Sí, claro que sí. Es todo un plan. Bueno, yo te dije que estaba desde el 2013, ¿verdad? Hay personas
que están de hace 20 años en la lucha y le decían racista, xenófobo, porque es todo un plan orquestado. ¿Qué es lo que está pasando con el plan? Que ya el plan, tú sabes las campanas de Gauss, ¿verdad? Tú tienes una campana de Gauss, tú tienes aquí, vas subiendo. Nosotros estamos ya llegando aquí de la consecución del plan. Entonces ya las cosas están desbordadas, están ya fuera de control, que todo el mundo se ha dado cuenta pese a que duraron 20 años diciendo que no. Entonces ya. Mira, ayer mismo me llamó una compañera nacionalista que voy a salir a buscar una muchacha, la muchacha está llorando porque un haitiano le está acosando a su niña, ella va y pone la querella a la fiscalía y la fiscalía suelta al haitiano. La muchacha está temiendo por la vida de ella y de la hija. Entonces yo le dije a María, averíguate dónde es para nosotras personalmente enfrentarlo y que sea lo que Dios quiera. Distinguida dama, su posición fue muy contundente y creó pues todo un movimiento de opinión pública a propósito del tema de la reforma fiscal. ¿Tiene usted especialidad en el aspecto financiero, gerencial, de Estado? Porque fueron muy precisas sus palabras. Bueno, lo que pasa es que yo declaro impuestos y pago impuestos. Yo ahora mismo tengo una reunión con el señor que me ayuda a declarar los impuestos. Entonces, yo he tenido que meterme a la ley, qué sé yo, pero no solo eso, sino que nada más hay que sumar, restar, multiplicar y dividir para usted darse cuenta que como de repente, Domingo, yo te digo a ti, ok, tú me estás pagando un 37%, un 28% de impuestos. Bueno, yo te lo voy a subir a un 35% y un 37%. Y esos 10, esos 5, esos 7, ¿de dónde tú lo vas a sacar? De los mismos ingresos que tú tienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer filita, como dije yo, si esa reforma se aprueba, ¿vamos a tener que hacer turno para tirarnos por el puente? Una pregunta, maestra. Parte de lo que ha explicado el gobierno sobre el tema de la reforma, que yo estoy de acuerdo en que la forma en que la presentaron no era así. Sin embargo, hay que entender que la situación financiera del Estado está en peligro. O sea, hemos tomado tanto dinero prestado de forma irresponsable que hemos colocado a todos los dominicanos en una situación de advertencia de que puede pasar lo que sucedió en Grecia. Cuando el gobierno no podía pagar, vinieron los países, el Fondo Monetario y cogió el control de Grecia. A nosotros no nos van a hacer eso. ¿Usted no cree que realmente necesitamos una reforma, independientemente de que la forma haya sido mal presentada? No, una reforma para subirnos los impuestos y para ponernos más impuestos, no la necesitamos. ¿Por qué? Vamos a explicarle a la población. Mire, desde 1984 que se hizo lo que se hizo los días 23, 24 y 25 de abril, la poblada aquella que se hizo por los impuestos fue por el paquetazo que trajo el Fondo Monetario Internacional. Sí. Que eso todavía, y vuelvo y lo digo, nunca se nos dijo a nosotros la cantidad de muertos que fueron. Por eso, desde ahí en adelante, a mí gobierno tras gobierno me vienen diciendo un déficit fiscal, un déficit fiscal, un déficit cuasi fiscal, un déficit. Entonces, eso es lo único que significa mala administración. Miren, hace 40 años, pueblo dominicano, nosotros le hemos regalado el dinero a los funcionarios. Nosotros estamos criando cuervos para que nos saquen los ojos. Nosotros lo que estamos es criando buitres para que nos coman. Miren, ellos no saben administrar, no le importa bien administrar. Y ahora es muy fácil sentarse con una hoja de Excel y decir, donde yo cobraba 10, ahora póngale 20. Y que ustedes y nosotros no caigamos muertos, tengamos que vender casa, tengamos que salir corriendo del país y quién sabe cuántas cosas más por la irresponsabilidad, como le dije, de un préstamo. Ayer mismo se aprobaron 625 millones de dólares de préstamo. ¿De dónde lo vamos a pagar? Entonces, todo el mundo criticaba, incluyendo mi persona, al doctor Joaquín Balaguer. Balaguer nunca reportó cuasi fiscales. ¿Qué hacía Balaguer? Balaguer tenía que siempre relajaban la mascotica de Balaguer. Balaguer se reunía todos los días, si entraron 600 millones, ok, 30 para este, 30 para este. O sea, y cuando Balaguer había corrupción, mucha, también, pero él tenía control del país. Entonces yo lo que le digo a los funcionarios, al presidente, oiga, usted no tiene capacidad, renuncie. Usted no es capaz de hacer un plan de austeridad. Vote la mitad de la gente. Ahora hay inteligencia artificial. Hay muchos puestos que pueden ser sustituidos por inteligencia artificial. Aquí hay muchas cosas, duplicidad. Por ejemplo, lo mismo que ustedes estaban comentando al inicio. Ese señor que ahora pusieron en ¿dónde fue? Alianza Público-Privada. Alianza Público-Privada. En dos él no es que está haciendo las compras del país. Quien está haciendo las compras del país es el PNUD. O sea, nosotros pusimos un programa de un organismo extranjero a regularnos a nosotros y el PNUD... Que ha hecho todos los negocios que le da su gana el PNUD y aquí. se cobra una comisión de un 13. Es mejor que lo haga el gobierno que esos tigres. Mire, en educación se ha llevado miles de millones. Nosotros tenemos muchísimos extranjeros ¿cómo que se dice? Enclaustrados, metidos en todos los ministerios,
como asesores. Por ejemplo, nosotros duramos pagándole casi 4 años al señor ese que estaba ahí en la policía, que era un español, y ahora Pepe tenemos un Vila, colombiano. sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? De mis impuestos, de los impuestos de nosotros. Entonces, ahí hay muchas botellas. Miren, señores, de 2000, ¿cuánto era que tenía no llegaban a 500,000 los empleos directos del Poder Ejecutivo con Danilo, y ahora están en 700. En 600 y algo. Casi llegando a los 700. No, Entonces, ahora no están en 600, maestra. 600 Están llegando en a los 700. 900,000 empleados. ok, Casi entonces, 1,000,000 de empleados. nosotros lo que en la tenemos que hacer es pública. votar a toda esa gente. Vamos a votar a toda esa gente, vamos a quitarle los privilegios, vamos a los funcionarios públicos a darle patinetas de las que son eléctricas. Y una pregunta, maestra. Vivimos en la época del 2.0, donde todo está registrado. Usted mencionó a uno de los personajes que salía a protestar en las calles, supuestamente en contra de la corrupción y de la impunidad. Mucha gente podría pensar y decir que parte de lo que estamos viviendo es precisamente por las protestas de los grupos sociales que decían que el PLD se lo había robado todo, pero entonces ellos llegaron y se montaron en la patineta del Estado y han hecho peor. O sea, ¿dónde queda en este momento la lucha social cuando muchos de los interlocutores que tenía están en el gobierno? Pero lo que la mancha verde, a la que tú te refieres. La mancha. La mancha verde que se hizo aquí, que yo nunca la aprobé, ellos eran antinacionalistas, yo nunca fui, pero mis compañeros nacionalistas que fueron, ellos lo sacaron, porque la mancha verde tenía 2 objetivos, que no era lo que ellos decían, pero fueron los objetivos que se lograron. ¿Cuál era? Primero, el objetivo era sacar el tema haitiano de la palestra pública, como tú me dijiste ahorita, que no se mencionara jamás, sino corrupción, Corrupción e impunidad. donde la corrupción y la impunidad, junto con la invasión haitiana, son las herramientas que se están usando para desmantelar el Estado haitiano. Pero la otra era llevar a Abinader al poder, como ellos hicieron, porque a los organismos internacionales no les conviene que nosotros hagamos una revuelta en el país para que la fusión se dé, para que el desmantelamiento de la República Dominicana se dé. Porque cuando aquí se encienda la pólvora, aquí esto no se sabe dónde va a parar. Entonces, aquí se están metiendo millones en préstamos, millones en muchas cosas, para evitar la revuelta social. Y yo le dije a una amiga mía, mira, la Mancha Verde va a sacar el tema haitiano, que estaba cogiendo mucho brío en ese entonces, y va a matarle la esperanza a la clase media para que jamás salga a protestar. Efectivamente, es lo que ha pasado. Doña Inmaculada, ante este boom que se ha dado con su figura a propósito de esas posiciones que usted externó con relación a la reforma fiscal, ¿se animaría usted a ya militar de manera formal en un partido político de lo que existente? De lo del sistema, ¿no? No. Tiene que ser un emergente. Mire, si yo combato, tengo 10 años combatiendo esto, ¿cómo ahora voy yo a ponerme de rodillas ante mi verdugo? O sea, ¿cómo le voy a lamer la mano al que empuñe el látigo para darme? Eso yo lo enfrento y lo enfrentaré. ¿Se animaría a ser un partido político? Mira, yo no desde ahora, hace mucho los nacionalistas hemos tratado de eso, pero mira, eso conlleva mucho dinero y sabemos una situación, y es que después se sientan en el cuartito frío allá y es por influencia política y como le convenga al sistema que a ti te aprueban los partidos. María Inmaculada, Eso yo estoy segura de si eso. le pregunto a la maestra, cientista social más allá de la química, de su experiencia con todos los últimos gobernantes que ha tenido la República Dominicana, ¿cuál ha sido el peor de los gobernantes que ha tenido el país en los últimos años y por qué? Ay, amigo, ve, yo siempre digo que el anterior fue peor que el que esté, pero eso no se sabe. Ellos van en aumento, ¿eh? Sí. Ellos van, esto es aquí a la N. ¿Cómo te evalúa, esto es aquí a la N, mi amor? el primer gobierno de Luis Abinader en el orden político, social y económico, desde el punto de vista de la administración del Estado? Bueno, yo te lo voy a resumir en una frase y en un hecho. Yo como muchos vegetales, dentro de ellos la tallota. Entonces hubo un tiempo que la tallota se puso escasa, nadie se dio cuenta de eso, pero el año pasado la tallota se puso escasa. Y yo decía, un país gobernado por una tallota y no hay tallota. Con eso te digo todo. Ya. Un país... Gobernado por una tallota y no encuentro tallota en el supermercado. ¿Por qué esa es su opinión sobre él, sobre su paso por la administración pública? Mire, ese señor estudió en Columbia University, New York City, economía. Pero yo que di introducción a la economía, que di una sola economía, creo que sé más economía que él.
Porque cuando tú gobiernas un préstamo y politiquería barata y populismo, y tú no pones un plan porque que ponga un plan, porque él es economista. Mire, República Dominicana, yo pongo este plan de desarrollo, por ejemplo, Fernando Abreu, ese muchachito, que yo lo veo con muy buenos ojos. Sí, yo lo conozco, Fernando Abreu. Él es economista y ¿qué él hizo? Él fue y puso cómo se reduce el gasto y cómo se evita la reforma fiscal, porque él es economista. Entonces tenemos un presidente economista que lo único que hace es saber coger prestado y ponerse de rodillas ante los organismos internacionales porque él es incondicional a la ONU. ¿Usted no cree que el tema de la reforma al final, quienes realmente lo boicotearon, fueron más los sectores más pudientes que la misma lucha social? No, mire, la reforma fiscal fue una cortina de humo que tiró Luis Abinader para pasar la reforma constitucional donde perdemos el país, el mar que se perdió por un tratado que ese lo vamos a pelear en la calle. El acuerdo firmado cediéndole parte de nuestros límites marítimos a Holanda. A Holanda, ajá, a los Países Bajos. También el marmotreto que se puso ahí como código laboral que se está remodelando y la ley que aprueba a los refugiados, que ahora es por ley de trata, qué sé yo, que donde no se va a poder deportar. Eso que dijo ese señor canciller es mentira. Oigan bien, déjenme explicarle. Esa ley usted no va a poder ponerle la mano a ningún inmigrante. Supuestamente el que trafique lo van a meter preso. Ok, traficaron, lo encontraron, usted no lo va a poder deportar y le vamos a tener que dar comida, le vamos a tener que dar refugio y le vamos a tener que dar trabajo, medicina y todo lo que ellos lleven. Entonces, todos esos 4 marmotretos, él tiró el del fiscal, porque por el bolsillo todos lloramos, por eso que están unidos y por eso que todo el mundo se ve representado a mí, porque por el bolsillo todos lloramos. Pero lo que él quería pasar era la reforma fiscal, el tratado ese, lo del Código de Trabajo y lo de la ley de los inmigrantes, porque eso es un compromiso que él tiene con la Agenda 2030 de la ONU. Él es incondicional a la ONU, ese señor es la ONU que está gobernando aquí. ¿Por qué él es incondicional? Pero fue él que lo dijo. ¿Pero por qué usted entiende que él es incondicional con ellos? Porque la ONU es que le tiene el librito con el que él está gobernando. Porque un títere como él era que había poner para que la 2030 pasara. Porque Danilo Medina, que no lo quiero defender porque yo lo atacaba bastante y lo sigo atacando, aún muchas de las leyes que está pasando Abinader, Danilo la dejó engavetada. Doña Inmaculada, usted hizo una ponderación del presidente Luis Abinader. ¿Qué ponderación haría de los 12 años de Balaguer? Mire, los 12 años de Balaguer fueron, yo no quisiera que se repitieran. Porque mire, yo fui niña cuando los 12 años de Balaguer y siempre lo digo en todos los programas que me invitan. En mi casa yo recogía los tiros, de tantos tiros que se tiraban en San Francisco de Macorís. Mi papá fue preso y nosotros, la banda Colorada, no iba a quemar la casa. Ahora bien, eso fue algo que yo no quiero que la historia dominicana lo vuelva a repetir. Nosotros estamos viviendo tranquilos porque yo en el gobierno de Balaguer hubiera estado hablando esto y allá afuera yo no llego, rodean la emisora y nos llevan a todos presos para que los jóvenes sepan, porque tampoco podemos irnos al otro extremo. En los primeros 12 años. Eso los 12 años, pero también económicamente se crecieron los pequeños y la mediana empresa y las empresas y se creó la clase media que no existía en este país porque todo tiene su pro y tiene su contra. Económicamente ha sido lo mejor que ha pasado por aquí, ¿eh? Una pregunta, profesora. Para que se lo sepa. Usted hace un análisis, por la pregunta de mi compañero, de lo que fueron los primeros 4 años de Luis. Usted no es predictora, nada de eso, ni lee la baraja, pero sí me gustaría que me dijera, viendo hacia el futuro, ¿qué sucederá en estos 4 años? Más de lo mismo. ¿Más de lo mismo? Claro. Pero donde Dios no puso no hay ni debe haber, ni puede haber, mi amor. Dios mío. Una Toyota, si no hay Toyota. Maestra, maestra, yo le voy a hacer finalmente una pregunta muy parecida a una que yo le hice ya y que usted respondió. Porque hay gente que entiende que nosotros tenemos una fijación contra el presidente Luis Abinader. Entre el presidente Luis Abinader y Joaquín Balaguer, ¿quién fue mejor presidente? Ay, pero que eso como del cielo a la tierra. ¿Quién fue mejor presidente? Oh, pero Joaquín Balaguer, pero señores, Joaquín Balaguer hasta nacionalista fue. Déjenme explicarle algo que la gente Y los desconoce. crímenes. Aguántese. Y la corrupción de Balaguer. Dije que ya lo mencionó. Ahí fue que tú empezaste a cobrar. No. La primera vez que tú empezaste a cobrar y no has salido de la nómina fue en el gobierno de Balaguer. Tú lo que eres un impostor. No. Critica a Yo he Balaguer. dicho que soy un hombre del sistema. Sí,
usted no tiene moral para estar sentado aquí en esta silla hablando con esa señora. Porque usted es lo que es un farandulero, plagoso de todos los partidos. Espérate. Ven. Tú eres un irrespetuoso. No, sí, pero no, Siga, maestra, siga. no interrumpa esto. Okay. Maestra, No, vamos mire. a hacer algo que estamos contra el reloj. Miren. Entre Balaguer y Luis Abinader, ¿cuál fue mejor presidente? Pero que eso es evidente, Joaquín Balaguer. Ok, espérese ahora. Entre Balaguer y Leonel Fernández. Joaquín Balaguer. No, perdón. Entre Leonel Fernández y Luis Abinader, ¿cuál ha sido mejor presidente? Mire, ahí yo lo pongo en una balanza y yo no sé para dónde A los coger. dos. Es decir, Y yo no sé usted para no tiene dónde coger ganador. eso. Entre Luis Abinader. Porque el problema que Sí. tenemos con los haitianos y el problema de la entrega a la ONU lo comenzó fue Leonel Fernández. Pero en Cuando- términos administrativos de las cosas públicas del Estado, de desarrollo en la administración pública, apartemos el tema nacionalista. ¿Cuál ha sido mejor? Leonel Fernández. Leonel Fernández. Entre Danilo Medina y Luis Abinader, ¿cuál ha sido mejor gobernante? No, ahí no se mueve la balanza tampoco. Es decir, en términos se mueve la en balanza. términos administrativos tampoco. Es decir, usted está es comparando el gobierno de Danilo en términos es que administrativos Danilo con el cogió la de- deuda y la llevó al doble también. Danilo tenía un festival de préstamos también y un festival de corrupción. Y, pues, tú no ves el acuario que hizo Jenny Berenice. Fue un acuario de que Operación Pulpo, Operación Tintorera. Sí. Fue un acuario que hicieron. En el sí. acuario ridículo, el teatro mal montado de la señora Brito. ¿Cómo que- así? Es un teatro mal montado, hay uno condenado, se ha devuelto el dinero, se le ha dado una lección de cátedra moral al país. Lo que hizo la señora Brito es que usando su influencia, jueces probos que iban para el Tribunal Constitucional, lo descalificó por la Agenda 2030 y nos metió gente que están arrodillados ante Luis Abinader y por eso tenemos ahora que perdimos el mar y vamos a tener que pelear para recuperar el mar. Sí. Gracias, Por las profesor. dos sinvergüenzas de Jenny Berenice y esa señora. Hay que invitarla para una próxima ocasión. Tú no Pero si estoy aguantas aquí, eso. por Tú no favor. Tú no aguantas tienes eso. Perfecto. estatura Tú no aguantas eso. profesional No. para ¿Para poder qué? estar en una Te cae entrevista muerto. con una mujer de esa dimensión. Te cae muerto. Una dominicana Tú nacionalista. eres un irrespetuoso. Perdón. Ya Tienes que comenzaron a respetar escribirle mi los anuncios que carrera le van a de quitar. 50 años en los medios de comunicación de forma honesta. Brincando y dando saltos. Terminemos la entrevista, llama a Homero y a Archie, ¿vale? y dile el papel que tú representaste en la tarde de hoy Ninguno. para que ellos te lo paguen. Bueno. Maestra, gracias. Doña María, Gracias por contento estar. de Gracias a recibirla. ustedes. Contento de Gracias a ustedes recibirla. por ¿Cómo se la- sintió? Mire, muy bien, porque quiero decir algo. Sí. Fui a una emisora por ahí. Ay. ¿A cuál? Diga. A la de Alofoque, que ¿Y no qué- quería qué pasó? ir. Y cogieron los 3 hombres que estaban ahí y los 3 me entraron a mí haciendo yo una dama. ¿Cuáles 3? Y me dijeron a la palabra. ¿Cómo? Me alzaron la voz, me estrellaron una botellita de agua y me dijeron que yo fui a hablar heces fecales. ¿Y por qué usted cree que ellos hicieron eso? Porque le pagaron. Porque al otro día salió Tolentino retratado con favor. No que le pagaron, pero sí ellos le hicieron el favorcito al gobierno. Doña Inmaculada, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Gracias, que Señores, tengan feliz tarde. vamos a la pausa y al regreso llega nuestro compañero Rafael Padilla con el mundo del espectáculo. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.